Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Atención, fue removido el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Con 72 votos a favor y 29 en contra, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la disolución. Aunque la decisión tumbó a Guaidó del poder, mantendrá la Asamblea Nacional elegida en 2015 y cuyo periodo constitucional finalizó en 2020. Durante la sesión parlamentaria virtual, la mayoría opositora argumentó que el gobierno interino de Guaidó no cumplió sus objetivos. A continuación, más noticias del día en nuestros titulares. Brasil y el mundo se alistan para dar el último adiós al rey Pelé. Hasta el lunes su cuerpo permanecerá en el hospital donde murió. Una gran caravana llevará sus restos hasta el estadio Vila Belmiro del Santos. Allí estará en cámara ardiente por 24 horas. El mundo rinde homenaje a la memoria de Pelé. En India su imagen se decora con flores y la FIFA izó su bandera a media asta. ¿Era Pelé un superhombre? Un exfutbolista argentino explica el por qué el mundo del fútbol considera que nunca habrá otro jugador igual. En noticias nacionales, atención, el gobierno entregó los nombres de 10 nuevos integrantes del grupo de voceros de paz. ¿De quiénes se trata? Ampliación en minutos. Ministro de Justicia revela que el gobierno está dispuesto a darle una segunda oportunidad a disidentes de las FARC para someterse a la paz total. Exclusivo RTVC Noticias. Atención, la segunda Marquetalia hizo un llamado a otros grupos armados rivales a cesar hostilidades y creer en la política de paz total del presidente. Así lo confirmó el alto comisionado. Con alto flujo de vehículos avanza el plan Éxodo de fin de año en el país. Esperen reporte desde el centro de monitoreo de la policía para ver cómo está la movilidad en las salidas de Bogotá. RTVC Noticias con nuestros corresponsales en las principales ciudades de Colombia. El estado de los corredores viales desde Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Más de 3 millones de vehículos se movilizaron durante el fin de semana de Año Nuevo. ¿Cuáles son las restricciones y recomendaciones? Aquí les contamos. Largas filas de pasajeros en las diferentes terminales de transporte del país. En algunas ya no hay cupos disponibles para viajar a destinos como la costa Caribe. No más pólvora. Autoridades hacen un nuevo llamado para disfrutar las fiestas navideñas sin juegos pirotécnicos. Es muy alto el número de quemados. Los niños son los más afectados. Un incendio se registró en el barrio Bajo Andes de Manizales que dejó graves daños materiales. Autoridades investigan las causas. Siguen a la baja las cifras de desempleo. La tasa en Colombia para noviembre fue de 9,5% según el DANE, una reducción de 2 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Especiales RTVC Noticias. Esta noche esperen los personajes del 2022. Un presidente que logró que la izquierda llegara al poder y la primera vicepresidente afrocolombiana. También marcaron la historia este año que termina el presidente de Ucrania, el fútbol femenino y la chef Leo Espinosa. Colombianos alistan agüeros para dejar atrás el 2022 y darle la bienvenida al 2023. Gran balance de la Feria de Cali. Sector hotelero reportó un 93% de ocupación y se generaron 20.000 nuevos empleos. Buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias, emisión central. El cuerpo de Edson Arantes do Nascimento Pelé estará en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo hasta el próximo lunes para luego recibir el último adiós de parte de sus fanáticos. Aquí detalles de los preparativos de la despedida del rey del fútbol. El estadio Vila Belmiro de Santos tiene todo listo para recibir el féretro y también a los miles de brasileños y turistas que estarán presentes para despedir a Edson Arantes do Nascimento. Pero mientras se definen detalles logísticos, el cuerpo del rey del fútbol permanecerá hasta el próximo lunes 2 de enero en el hospital israelí Albert Einstein. En la madrugada de ese día será trasladado a la casa del Peixe.
Allí permanecerá en cámara ardiente. Ese día se espera que desde compañeros, leyendas del fútbol, hasta los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y el recién posesionado presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, estén presentes. Pero antes, el cortejo fúnebre hará una parada importante y vital. En su casa y al lado de su hija María Lucía, doña Celeste Arantes, madre de Pelé y quien aún se encuentra viva, podrá despedirse del niño de sus ojos, el que le cantó dulces versos con una guitarra y la convenció de que el fútbol era lo suyo. Su deseo para este momento fue ser cremado y todo parece indicar que su última voluntad será cumplida el próximo martes 3 de enero, cuando concluyan los diferentes homenajes. Miles de personas aguardan el momento de darle el último adiós al mejor futbolista de todos los tiempos. Pelé recibe homenajes por todo Brasil y lo único que se sabe con certeza es el lugar donde reposarán sus restos. Oraciones por su alma, la estatua del Cristo Redentor iluminada de verde amarillo, homenajes en la estatua que hay afuera del Maracaná y gente llegando al estadio que lo hizo enorme fueron las postales del día después del fallecimiento de O'Hay. Estamos muy tristes porque Pelé representa al hombre que llevó el nombre de Brasil entero por todo el mundo. También será importante quedarse con un recuerdo del mejor camisa 10 de la historia. Estoy triste no solo por ser hincha de Santos, sino porque Pelé fue un ícono en el mundo y mucha gente conoció a Brasil por él. En todos los rincones de Brasil, cada cosa o persona que recuerde a Pelé tiene su momento. Como Nicanor, al que le piden fotos por su parecido con el astro fallecido. En el 96 en Estados Unidos me pedían fotos diciéndome: Pelé, Pelé, regálame una foto, y llevo ya 20 años viviendo esto. Este es el sonido que ambienta la necrópolis ecuménica. Este cementerio de 14 pisos será la última morada de Pelé. El piso 9 recibirá los restos del ilustre rey del fútbol mundial para la eternidad. Pero los reconocimientos y las condolencias no llegan solo de Brasil. En el mundo, los homenajes continúan y se lamenta la muerte de Pelé. En India, la imagen de Pelé ha sido adornada como homenaje a su memoria. Siempre nos ha inspirado el sueño del fútbol. La locura de su juego aún perdura entre los bengalíes. En Suiza, la FIFA izó su bandera a media asta en recuerdo del gran jugador brasileño. Una leyenda de nuestro deporte, quizá uno de los pioneros, ¿no?, de figuras mundiales. Creo que marcó a toda una generación. Todo el mundo quería ser Pelé. Como Maradona, como Messi, pues son futbolistas que han hecho historia, ¿no?, y se convierten en leyenda cuando ya se van, ¿no? Y en Inglaterra las reacciones tampoco se hicieron esperar. Es el mejor futbolista que ha existido. Personalmente no lo he visto jugar porque no tengo edad para haberlo visto, pero vi muchos videos de lo que ha hecho y todo lo que ha hecho ha sido increíble. Creo que Neymar lo definió excelente cuando dijo que antes de él la camisa 10 no tenía tanta importancia, pero cuando él la lució se convirtió en algo especial. Fue una figura mundial. Nació en Brasil, pero fue un patrimonio del fútbol de todo el planeta Tierra y todo el mundo llora su partida. Mucho se ha hablado de las inigualables condiciones de Pelé como futbolista. Tanto así que Quique Wolf, exfutbolista y periodista argentino, escribió unas líneas como homenaje al rey del fútbol, con las que, palabras más, palabras menos, lo considera un superhéroe. Creemos que algunos superhéroes vienen de otro planeta y otros son personas comunes que por alguna razón reciben superpoderes. Esta es la historia de un jugador de fútbol, de carne y hueso, igual que los demás, pero con una categoría especial, que si lo pensamos bien, puede ser un superhéroe. Así comenzó el periodista y exfutbolista Quique Wolf su relato sobre Pelé, comparándolo con Superman. De una familia humilde y con un padre que ya jugaba al fútbol, creció como todos los otros chicos, sin saber de los poderes que tenía. Sus proezas van confirmando de a poco que de verdad su identidad secreta era algo así como el superfutbolista. Hizo 8 goles en un partido. Con todo esto, imagino que como yo, se deben de haber convencido de que hablamos de un verdadero superhombre, ¿no? Y finaliza su relato con broche de oro. Superman, solo hay uno, y Pelé, solo habrá uno. Este cuento se termina, y sigo pensando que este no es un hombre normal. Tiene superpoderes. Me queda solamente una pregunta. ¿Habrá otro Pelé? No más, nunca más. No hay más. No, serio. No es por eso. Es porque mi mamá y mi papá ya cerraron la fábrica.
Vamos con más noticias. El presidente Gustavo Petro reveló los nombres de 10 nuevos integrantes del grupo de voceros de paz vinculados a procesos judiciales por actos cometidos en medio de las protestas del año pasado. Luisa Barberi tiene los detalles. Luisa, muy buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Los jóvenes quedarán en libertad en las próximas horas. Están recluidos en Bogotá, Bucaramanga y Neiva. Sus nombres se suman a los de otros 7 designados por el gobierno nacional hace algunos días. Ellos tendrán la función de promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en medio de la paz total. Los jóvenes manifestaron a través de sus apoderados la voluntad de ser voceros de paz. Su orden de libertad aclara que en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como voceros de paz, revocarán sus designaciones. El presidente evaluará, digamos, en qué medida nombrar a algunas personas voceros de paz pueda contribuir a estas labores de reconciliación, de reencuentro, de lo que hemos llamado la paz del barrio. Los voceros de paz harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad para las Víctimas, el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior y el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros. Esta labor de los voceros de paz es gratuita. A estas personas no se les concede ninguna remuneración. El gobierno los afilia a una ARL. La designación no interrumpe el desarrollo de los procesos penales, que seguirán su curso para no afectar la autonomía judicial. Las personas designadas como voceros de paz que quedarán en libertad en las próximas horas están procesadas por diferentes delitos. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Hola Carolina, muy buenas noches. Pues se trata de Daniela Pérez Gantiva, Luider Felipe Camacho, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz. Son las personas que se encuentran en este momento privadas de la libertad en Bogotá y que se convertirán en voceros de paz. Estas personas son procesadas, por ejemplo, por delitos como lanzamiento de sustancias u otros objetos peligrosos, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, concierto para delinquir agravado y con fines terroristas, violencia contra el servidor público e instigación a delinquir. Delitos que habrían cometido en las manifestaciones ocurridas en localidades como Engativá, noroccidente de Bogotá. También, por otra parte, en otras ciudades están los integrantes de la denominada primera línea que están detenidos o privados de la libertad en Neiva. Ellos son Cristian Andrés Reyes Cuellar, Andrés Felipe Yara Vargas, Edwin Herrera Pimentel y Kevin David García Mosquera, procesados también por delitos asociados a concierto para delinquir cometidos durante las protestas. Y finalmente están Brian Andrés Carvajales Jaramillo y David Esteban López Barrera, privados de la libertad en Bucaramanga. De estas 10 personas, algunas están en detención domiciliaria y otras en centros carcelarios. Y en otras noticias de paz, Juan Carlos, el ministro de Justicia le confirmó que el gobierno estaría dispuesto a negociar con las disidencias de las FARC. Precisamente hoy se conocieron videos de estas guerrillas. Así es, Carolina, pues se trata de 2 videos de frentes distintos de las denominadas Segunda Marquetalia. En ellas hacen estos anuncios, pero lo importante aquí es que el gobierno ha dicho que están dispuestos a otorgarles las oportunidades necesarias para que se logre la paz total en Colombia. La Segunda Marquetalia manifiesta su intención de iniciar diálogos de paz. Estamos de acuerdo con el silenciamiento de los fusiles, porque sin su estruendo y sobresalto podemos escoger el mejor camino hacia la paz. Otros grupos disidentes piden frenar los enfrentamientos entre ellos. Por ello, hacemos el llamado al señor Iván Lozada Mordisco a que paremos la guerra innecesaria y busquemos el camino de la reconciliación con justicia social. A lo que respondió el Alto Comisionado para la Paz. La Segunda Marquetalia hizo un llamado a otros grupos armados rivales a cesar hostilidades y creer en la política de paz total del presidente Gustavo Petro. El gobierno ratifica su compromiso con el diálogo con grupos armados hacia una Colombia potencia mundial de la vida. En entrevista con RTVC Noticias, el ministro de Justicia señaló la importancia de insistir en que todos los grupos firmen la paz. También entiendo nuestro anhelo superior de por fin vivir en paz. A la primera o a la segunda o a la tercera, ojalá pues sea pronto. Advierte que incluso con aquellos que abandonaron el acuerdo de La Habana, como alias Iván Márquez. Pero si hay acercamientos, lo único que le aseguro es que una vez que haya alguna propuesta concreta al respecto, pues eso se tendrá que llevar al Congreso de la República y a la opinión pública. Walter Mendoza, Iván Ali y Yurleni Guerrero serían las personas designadas por la guerrilla disidente para ser negociadores de paz. ¿Cómo avanza
avanza la movilidad en el país a esta hora en medio del plan éxodo de fin de año? Pues estamos desde diferentes puntos: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, con nuestros periodistas listos para entregarles a ustedes el reporte vial. Y comenzamos en la capital del país. En el centro de control de cámaras, conocido como el C4, está Katy Sánchez. Katy, la saludo y le pregunto cómo están las salidas de la ciudad. Muy buenas noches, Mateo, y también a todos los televidentes. Yo quiero que ustedes observen a esta hora cómo están las salidas principales de la capital del país. Empezamos en la calle 13, hay un flujo vehicular alto. Para las personas que salen de la ciudad hacia Villeta, la Mesa de Napoima, pues hay bastante trancón en este momento. También está la autopista norte, hay flujo vehicular medio saliendo de la capital. Las personas que van hacia Tunja, Tabio, Chía y Cajicá. También está la autopista sur, que es una de las más congestionadas a esta hora de la noche. Las personas salen hacia el Carmen de Apicalá, Ibagué, Neiva y Girardó. Esta vía en Girardó pues está bastante congestionada a esta hora. Son muchas las personas que salen de la capital del país para viajar hacia ese municipio. También la calle 80 a esta hora, según el reporte de la Secretaría de Movilidad, está bastante bajo. No hay trancón a esta hora para salir por la calle 80. Varias personas se dirigen desde este punto para poder pasar Año Nuevo mejor en diferentes puntos de los municipios que colindan con Cundinamarca. Katy, gracias por este reporte. Ahora nos vamos al departamento de Antioquia. A esta hora avanza la salida de viajeros por las principales vías de Medellín. Ismael Tobón, ¿cómo está la situación en la autopista norte? Buenas noches. Carolina, televidentes, buenas noches. Pues pese a la alta afluencia de vehículos a esta hora, así se comporta el tráfico aquí en la autopista norte, a la altura del municipio de Bello. Esta es una importante arteria vial que conduce hacia ciudades como la capital de la República, Bogotá, los Santanderes y la costa caribe colombiana, como también el oriente del departamento de Antioquia. Lo proyectado para las autoridades de tránsito es que durante este fin de semana de Año Nuevo se movilicen por los 6 ejes viales del departamento más de 300.000 vehículos, y para eso se ha dispuesto de más de 400 uniformados de la Policía de Tránsito para estar muy pendientes del comportamiento de los conductores por las vías. Dos novedades en dos importantes sectores y regiones del departamento de Antioquia: hay cierre total en la vía Medellín-La Pital, a la altura del municipio de Santa Bárbara, así que para los conductores que buscan llegar al eje cafetero, tener que desviarse por el municipio de Amagá, y hay paso a un carril en la vía Marinilla-Guatapé, en el oriente del departamento de Antioquia. Así que el llamado de las autoridades es a tener mucha paciencia y precaución a la hora de transitar. Paciencia, Ismael, muchísimas gracias. Y de Medellín nos vamos para Barranquilla, porque por primera vez será instalado un puesto de mando unificado para el control de la seguridad durante este fin de semana. Zaini Agámez con la información. Hola, Zaini. Hola, muy buenas noches. Las autoridades en Barranquilla siguen trabajando para brindarle la seguridad no solo a los barranquilleros, sino a los visitantes que llegarán a la ciudad en los próximos días. Y es que se espera que cerca de 1 millón de vehículos entren y salgan de la ciudad en los próximos días, desde hoy hasta el próximo 9 de enero, cuando se dé por finalizada la temporada decembrina 2022-2023. Este es el panorama que se está viendo al norte de la ciudad de Barranquilla, con una de las carreras que conduce a la vía al mar, que conecta con la ciudad de Cartagena de Indias. Zaini, gracias. Y en Santander, a esta hora hay paso a un carril en la vía La Paz, Río Sucio, Lisboa. Joana Niño, buenas noches. ¿Cómo está la movilidad y qué dicen las autoridades? Carolina y televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora comienzan a salir los vehículos de la capital santandereana. Por esta vía se dirigen a municipios como San Gil, El Socorro, también a la provincia de Vélez, uno de los destinos más seleccionados por los viajeros en esta época del año. Se espera que 100.000 vehículos se movilicen por las vías del departamento de Santander durante este fin de semana. Serán 2.000 policías los que van a resguardar la seguridad de los conductores, y se han seleccionado 6 áreas de prevención vial en los diferentes corredores que hay en el departamento, donde las autoridades van a acompañar a los conductores con charlas de sensibilización tanto a ellos como a los pasajeros a través de pausas activas para evitar que se presente algún accidente de tránsito. Joana, gracias. Vamos a continuar este recorrido en Cali. Uniformados del Ejército Nacional brindan seguridad a los vallecaucanos en diferentes vías del departamento. Alejandro Muñoz, muy buenas noches. ¿Cuántas personas han salido ya de la ciudad?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues según el reporte que se ha tenido hasta el momento, desde aquí de Cali han salido más de 900.000 personas hacia otros lugares del país que esperan pasar esta noche del 31 con sus familias. Estamos a esta hora desde la vía hacia el mar. El reporte que llega hace algunos minutos es que hay bastante número de personas comprando un tiquete en la terminal de transportes con destino hacia Buenaventura. Pues justamente esta es la vía. Recordemos que hay un retraso también porque hay un bloqueo precisamente en la parte del kilómetro 59, están dando paso de manera lenta, así que tener precaución. Por otro lado, también las autoridades indican que son 500 uniformados del ejército que están en las vías del departamento del Valle custodiando este día, además también especialmente el norte del Valle. Así que pues con esta información nosotros los dejamos desde Cali. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Miles de vehículos se movilizarán por las diferentes carreteras en el fin de semana de fin de año. Les contamos cómo están las vías en el país y las recomendaciones para los viajeros. La Policía de Tránsito y Transporte ha dispuesto un operativo con 5.600 uniformados. Según las autoridades, por las vías circularán más de 3 millones de vehículos. Tenemos 110 puestos de prevención en nivel nacional, donde la Dirección de Tránsito está realizando los diferentes controles de velocidad, controles de embriaguez. Para evitar accidentes, las autoridades recomiendan conducir con precaución. No exceder los límites de velocidad, utilizar el cinturón de velocidad. Asimismo, no ingerir bebidas embriagantes. El consumo de alcohol es la tercera causa de muertes por siniestros viales. Este año han muerto más de 1.200 personas. Durante este fin de semana habrá restricción de vehículos de carga en las vías nacionales. El sábado 31 de diciembre de 2022 de 6 de la mañana a 3 de la tarde y el domingo 1 de enero de 2023 de 10 de la mañana a 11 de la noche. Además, en las vías Bogotá, Girardó, Ibagué e Ibagué, Calarcá, Armenia, La Paila, aplicará en ambos sentidos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, también desde el lunes 2 de enero. Tengan presente el numeral 767, a través del cual pueden formular denuncias. Conocer el estado de las vías. Los operativos se mantendrán durante todo el fin de semana. Y siguen las largas filas de pasajeros en las diferentes terminales de transporte del país. En algunas ya no hay cupos disponibles para viajar a destinos como la costa Caribe. Hacemos un recorrido por las principales ciudades. En Bogotá se espera que hoy 30 de diciembre sea el día de mayor movimiento en las 3 terminales de transporte de la ciudad. Más de 90.000 personas saldrán hoy. Los principales destinos son la costa atlántica, Medellín, Girardot, Fusagasugá, Melgar, Villavicencio y Cúcuta. Diariamente salen desde la terminal de Medellín unos 65.000 viajeros a distintos destinos departamentales y nacionales. Más de 2 millones de personas se han movilizado durante el fin de año. Escasean tiquetes a destinos como la costa Caribe y los Santanderes. En la terminal de transporte de la ciudad de Barranquilla, el destino más apetecido es el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira. Más de 14.000 personas se han movilizado hacia ese destino desde que inició el mes de diciembre. Las proyecciones en la terminal de transporte se mantienen favorables para la época decembrina, con la operación de 18 empresas de buses operando las 24 horas del día. El reporte hasta ahora desde la terminal de transportes de Cali es que por lo menos 45.000 personas saldrán de sus instalaciones a los más de 100 destinos disponibles en 3.500 vehículos. Hoy, 30 de diciembre, es el día de mayor movimiento del servicio público. Su reactivación en comparación con el año anterior es del 80%. En Bucaramanga, cientos de viajeros ya están listos para tomar el bus que los llevará a su destino. La terminal de transportes proyecta la movilización de 5.000 buses para transportar a 75.000 personas. Hay escasez de tiquetes para destinos como lo son la costa Caribe. Para este fin de año, la Aeronáutica Civil proyecta que más de 528.000 pasajeros volarán a destinos nacionales e internacionales. Desde este viernes y hasta el domingo 1 de enero, prevén que más de 171.000 pasajeros saldrán del país por vía aérea y más de 356.000 tienen pasajes para destinos nacionales. No más quemados con pólvora. Vamos a ver cómo está el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud sobre este tema
que indica que hasta el momento en Colombia hay 642 personas quemadas con pólvora, de las cuales, miren ustedes, 225 son menores de edad y una persona ya murió por mala manipulación de este tipo de artefactos. Las zonas del país que reportan el mayor número de casos son la capital del país. Bogotá lidera esta lista con 71 casos, le sigue Antioquia con 66 casos, allí está Nariño con 45, Santander tiene 38 casos, Norte de Santander con 35 quemados y Cauca con 33 personas lesionadas con pólvora. Más de 2,5 toneladas de pólvora han sido incautadas por la policía en el país durante diciembre. El llamado de las autoridades es a no manipular esta clase de artefactos. El número de incautaciones, al igual que la cantidad de personas quemadas por el uso indebido de pólvora en Colombia, sigue aumentando. En diciembre, la Policía Nacional ha incautado 2.601 kilos de artefactos pirotécnicos en el país. Fueron incautadas más de 9.500 unidades de artefactos pirotécnicos avalados en más de 30 millones de pesos. Y los operativos continúan. En el departamento del Valle se llevan incautados más de 26.683 unidades de pólvora negra y la aplicación de 185 comparendos. Van 928 kilos de pólvora que se le ha incautado a personas que la mueven de forma irresponsable. El llamado que hacen las autoridades es a evitar que las celebraciones de fin de año se conviertan en una tragedia. Instamos a los entes territoriales que registran el mayor número de menores de edad lesionados por pólvora para que se tomen las acciones oportunas y necesarias para mitigar el uso de la pólvora. Según las autoridades, 3 personas han sido capturadas en los operativos. Caracol Radio, más compañía. Volvemos con la noticia internacional del momento, porque por decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela fue removido de su cargo el presidente interino Juan Guaidó. En la votación, 72 asambleístas respaldaron la iniciativa y solo 29 estuvieron en contra. En medio de la votación definitiva que tuvo lugar en Caracas, los parlamentarios decidieron poner fin y tumbar al presidente interino, pero manteniendo a la asamblea elegida en el 2015. Durante la sesión parlamentaria virtual, la mayoría opositora argumentó que el gobierno de Guaidó no cumplió sus objetivos. En medio de la votación, las declaraciones de los parlamentarios dejaron entrever las fracturas existentes entre la oposición venezolana. Fueron los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo los que encabezaron la propuesta de poner fin al mandato interino. Ese mismo gobierno que años atrás, hacia comienzos del 2019, se instauró en el vecino país y que contó con el respaldo de una gran mayoría de países en el mundo, incluyendo a Estados Unidos y a Colombia. En medio de una locución el pasado jueves, Juan Guaidó había llamado a los integrantes de la Asamblea a defender la institucionalidad, la Constitución y al país de cara a estas votaciones. Una buena noticia para la economía del país. La tasa de desempleo sigue disminuyendo. Con corte a noviembre se sitúa en 9,5%, según reveló el DANE. Los resultados del estudio del mercado laboral muestran una reducción de 2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021, cuando fue de 11,5%. La tasa global de participación alcanzó 63,4%. La de ocupación 57,4%. En el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desempleo para los hombres fue de 7,6%, mientras que para las mujeres fue de 12,1%. La brecha entre hombres y mujeres pasó de 5,8 de noviembre de 2021 a 4,5 para este mes de noviembre. La población ocupada aumentó en 1.219.000 para un total de 22.486.000 personas en el país. Juan David es uno de los tantos colombianos que logró vincularse laboralmente en el último mes. Sí, llevo alrededor de los 6 meses buscando trabajo ya relacionado a lo mío. Obviamente
ese transcurso de tiempo estuve pues con algunos trabajos informales. Las industrias manufactureras están en primer lugar de generadores de empleos y siguen las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras de servicios. Las ciudades con las mayores tasas de desempleo fueron Quibdó, Riohacha e Ibagué, mientras que las de menor desempleo fueron Bucaramanga, Manizales y Bogotá. Hace pocas horas una emergencia ocurrió en el barrio Bajo Andes de Manizales por causa de un incendio. Andrea Cardona, periodista de la Radio Nacional, tiene el reporte. Compañeros, el incendio se registró en el barrio Bajo Andes de Manizales, donde 4 casas resultaron afectadas, 2 de ellas con pérdida total. Organismos de socorro aseguran que esta es una zona de invasión, de difícil acceso y además de alto riesgo. El sector de Subandes tiene una vulnerabilidad específicamente por el método constructivo. Tenemos una gran cantidad de casas en bareque, estructuras en madera que son muy vulnerables al fuego. En total 7 familias resultaron damnificadas, están integradas por 12 personas, 2 de ellas menores de edad, quienes van a recibir las ayudas correspondientes de las autoridades en cuanto a subsidios de arrendamiento, ayudas humanitarias y también acompañamiento psicosocial. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Noticias cada instante. Personajes de este 2022 que termina en RTVC Noticias. Sin duda, un año que será recordado por décadas en materia política porque por primera vez en la historia llegó al poder un dirigente de izquierda. Y es que era su tercera aspiración presidencial. El país estaba en un momento clave, apenas saliendo de la pandemia y en medio de muchas incertidumbres económicas que aún persisten. La campaña fue larga, consultas internas, muchas plazas públicas llenas y la insistencia de sus propuestas de cambio alternativo. Fue elegido presidente el 19 de junio de 2022 en segunda vuelta y el 7 de agosto con miles de invitados en una ceremonia en la Plaza de Bolívar inició su gobierno. Este es Gustavo Petro, el personaje RTVC Noticias de 2022. Cambiaremos la historia porque abriremos las sendas para que podamos convivir en paz. A comienzos de junio, mientras algunos discutían si había nacido en Córdoba o en Zipaquirá, Gustavo Petro vivía sus días más complejos en el camino a la presidencia. Ya había triunfado en 2 elecciones, la consulta y la primera vuelta, pero quedó en un escenario extraño con el otro representante del antisistema y a quien, amparado en la lucha anticorrupción, atrajo el movimiento antipetro. ¿Qué significa poder hacer la paz? En ese clima polarizado, no estaba tan clara su victoria a 2 semanas de la votación definitiva. Gustavo Petro ya lo había intentado en 2010 y 2018. Toda su biografía era un libro abierto aprovechada por seguidores y detractores. Había nacido el 19 de abril de 1960, justo 10 años antes de crearse el movimiento guerrillero al que perteneció, cuando tenía 17 y cuando empezó a hacerse economista en el externado. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia. Durante sus años en el M-19 hizo parte del brazo político y junto a Carlos Pizarro hizo posible su paso a la paz. Lo que siguió siempre estuvo relacionado con las grandes decisiones del país, desde la Constitución del 91 a las reformas desde el Congreso. Las opciones diferentes o pisan callos o rompen dogmas. Su condición de exguerrillero fue el argumento de sus rivales para quitarle capital político. Sin embargo, sus denuncias, propuestas e ideas lo hicieron más fuerte. Ese espacio en el Parlamento se expandió a la alcaldía de Bogotá, donde a pesar de la destitución, reforzó el apoyo popular. La derrota en las elecciones de 2018 terminó por allanar el camino a una campaña larga, sólida y en el momento justo. El malestar social desde 2019 y el afán de cambio también contribuyeron. Un cambio constructivo. El 19 de junio, Gustavo Petro, con su elección, abrió un nuevo capítulo en la historia presidencial de Colombia. Con 700.000 votos, más que Rodolfo Hernández, se convirtió en el primer mandatario de izquierda.
48 días después, en una ceremonia llena de símbolos y llena de personas comunes y corrientes en la Plaza de Bolívar, como en las posesiones de hace un siglo, Gustavo Petro juró como presidente de Colombia. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. En una tarde llena de acontecimientos, elevó a Colombia a potencia mundial de la vida. El discurso, a poco más de 4 meses, ha tratado de cumplirse al pie de la letra. Con la propuesta de paz total, reinició los diálogos con el ELN, restableció relaciones con Venezuela, sentó su posición en la ONU frente al cambio climático y la transición a energías renovables. Puso sobre la mesa otra forma de enfrentar las drogas. Los índices de favorabilidad superan el 60%, con retos aún más grandes. El personaje del año de 2022 en Colombia afronta la responsabilidad del país que entregó su confianza a la izquierda por primera vez en 200 años de la República. Gracias. Y la política también nos deja otro personaje fundamental en este 2022. Francia Márquez se abrió paso en la política desde la base como líder social y ambiental, férrea defensora de las comunidades del sur del país. Primero fue contendora política de Gustavo Petro, tras la consulta se unió a él y su aporte fue clave para ganar las elecciones. Una vez en el cargo de vicepresidenta de la República, una de las entrevistas que más resonancia y noticia generó fue aquí, en RTVC Noticias. Pues precisamente recordamos ese diálogo que sostuvo con nuestro director Jairo Patiño, en el que habló de su gestión, de polémicas del momento como la compra de edredones de plumas e hizo una revelación, su decisión de no conciliar judicialmente con la persona que la insultó y discriminó racialmente. Con el secretario de Estado, Anthony Blinken, usted se reunió para hablar de un tema específico que venía desde los acuerdos de La Habana y parece que había quedado ahí en pausa. ¿Cuál fue la conclusión y cuál es un poco el anuncio especial que hay después de ese encuentro? Hicimos un acuerdo de cara a las comunidades étnicas para articular acciones en favor de la implementación del capítulo étnico para la paz, capítulo que pues desde que se firmó el acuerdo había estado rezagado y que pues se había avanzado solo un 6%. ¿Estados Unidos exactamente qué va a hacer ahí, vicepresidenta? Bueno, ellos se hacen los garantes de la implementación del acuerdo, que por un lado es pues hacer el seguimiento a que esto de manera efectiva se pueda implementar, pero por otro lado es el apoyo en términos económicos que implica el financiamiento de los programas que hacen parte del acuerdo. Y hoy hay un anuncio importante con respecto al proceso del ELN. Un poco cuál es la primera reacción o las primeras palabras del alto gobierno frente a este anuncio que acaba de ocurrir hoy en Caracas, señora vicepresidenta. Bueno, todavía no estoy informada de qué es lo que se ha definido, pero celebro que estemos avanzando como gobierno nacional en esa promesa que hicimos en campaña y era de garantizarle la paz total a este país. Lo que creo es que la paz no debería ser un tema de ideologías políticas o de discusión política. Debería simplemente cualquier gobierno que estuviera liderando este país debería hacer sus esfuerzos por garantizar la paz. Y hace poco hubo un episodio que todo el mundo recuerda y que todo el mundo identifica. Esta persona ya, digamos, la fiscalía tuvo unas decisiones preliminares. ¿Qué espera de eso? ¿Qué piensa de eso? En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente pues me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retrate no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero, como es el odio racial. Espera una acusación formal en este caso. Sí, que se haga una acusación y que encontrando la responsabilidad de la señora, la fiscalía proceda o el ente, digamos, juzgador, digamos, el juez que le toque tomar el veredicto final de esto, pues proceda en impartir las sanciones que la ley establece. Si se interpreta bien lo que usted dice cuando dice los nadies, vivir sabroso,
¿Eso la gente sí lo está interpretando como usted quiere? Yo creo que hay una interpretación bien, la gente sabe qué quiero decir, pero los que son contrarios políticos que siempre quieren desdibujar nuestras narrativas. ¿Cómo es pasar a este entorno donde todo lo que uno dice lo utilizan en su contra? De usted, por ejemplo, hoy están diciendo que va a renunciar. Por supuesto, eso no tiene... Eso es lo que dicen hoy de usted, por ejemplo. ¿Cómo es entrar en ese ambiente, de esas campañas de información, de la política en sí misma, cómo se vive? Bueno, primero es... No va a renunciar, ¿no? Primero es que no voy a renunciar, no hice este esfuerzo tan grande, no aguanté tantas violencias y agresiones para llegar aquí como para renunciar de la noche a la mañana, ¿no? Yo soy la vicepresidenta y espero, con el poder de Dios, de mis ancestros y ancestras, gobernar este país junto al presidente por 4 años, como está establecido. ¿Usted cómo encontró los mobiliarios y qué le consultaron de la dotación o cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que no hubo mucha consulta. A nosotros nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien, porque a veces vienen visitas internacionales y entonces pues es la imagen del país, cada una de estas casas. Entonces hicimos pedidos. Yo no me enfoqué en hacer pedidos de cosas gigantes, como dicen, ni tampoco los plumones de las plumas de los gansos. Yo soy ambientalista, así que me da esta risa. Yo me enfoqué, sí. Lo primero que yo fui a mirar en esta casa para definir qué íbamos a solicitar, uno fue la habitación de las mujeres que trabajan aquí. Sí. ¿Y cómo estaban? Yo fui empleada del servicio doméstico. Y para mí era una humillación tener una camita chiquita donde uno no se puede ni voltear. ¿Y qué encontró? Entonces llegamos aquí e encontré la misma, para sorpresa mía, la misma cama chiquitica. Entonces yo hice solicitud de 3 camas más grandes, donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda esta instalación limpia, para darnos de comer, pues tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada. Cuando trajeron las camas, ellas estaban llorando, diciendo gracias por esto. Esto en realidad es devolvernos la dignidad. Y de eso nadie habla. Todos hablan del valor de cuánto cuesta eso, pero no hablan de lo importante de lo que eso significa, ¿sí? Si usted va, los tendidos de ellas son los mismos tendidos que tengo yo, ¿sí? Y para mí eso es dignidad. Yo creo que los valores, y fue parte de lo que le dije al director, tiene que revisarlo porque la gente tiene razón. No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, toca revisar los valores de esas cosas porque no podemos gastarnos de manera exorbitante. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. El siguiente es sin duda el presidente protagonista del año. A su país, Ucrania, lo invadieron hace 10 meses y desde ese día se viste verde oliva, como los soldados que defienden la nación de la invasión rusa. Así es, y además Carolina ha conseguido lo que nadie, enfilar a Occidente a su favor y en contra de las acciones de Moscú. Este es el perfil de Volodymyr Zelensky. Camisa, buzo o la prenda que corresponda al día. Eso es lo que menos importa. Es la tonalidad lo que debe empatar con el presidente que redefine lo que significa ser. Anecdóticamente, ese fue el objetivo de Volodymyr Zelensky al aspirar a la política. Ser lo opuesto a lo tradicional. Доброе утро, господин президент. Tanto le ayudó el destino a conseguirlo que no solo es la estrella, el artista que preside a Ucrania, sino que es quien la comanda en el aguante de una guerra única en su tipo. 10 meses, 300 días, todo lo que se ha escrito en esta ventana temporal no ha valido para que su esencia se diluya, porque él y la pantalla son uno solo.
Las rutinas de este hombre de 41 años oscilan entre caminatas en superficies volcadas, las urbes en suelo, alimentar la fuerza de sus combatientes y de cada ucraniano, pero también decodificarse en gigabytes para alcanzar cualquier artefacto que reproduzca sus mensajes ahora infaltables. Putting into practice, we will defeat the empire too. Servant of the People, servidor del pueblo, fue la ficción sobre un maestro que en un parpadeo se volvió presidente. La que catapultó al artista 8 años atrás. Y la guerra bosquejada por Vladimir Putin al hombre. Su corporeidad hoy encarna al líder que el destino escogió para el parteaguas histórico de Ucrania a la rusa. Para ser el intermediario de todo un país ante el mundo. Ser el que pide a Moscú que detenga sus balas y misiles, el que toca las puertas de sus vecinos para que refugien a su gente y unas más lejanas para que le concedan acero de altísimo desarrollo para defenderse. Desde Zelensky ya se escriben extensas páginas para empalmar manuales de liderazgo en tiempos adversos. Y después de Zelensky, todas las letras se posarán para escribirlo como aquel que al desnudo y en tiempo real se tiñó de verde militar sin haberlo pedido, como cada uno de ellos, para hacer real el papel de su vida. Y una de las grandes protagonistas del año en el plano deportivo fue Linda Caicedo. A sus 17 años, la caleña fue subcampeona del mundo y en el 2022 se consolidó como una de las promesas del fútbol. Uy, Linda le pega la pelota al fondo de la portería, golazo colombiano. Sé que Colombia está para grandes cosas. Este gol ante Argentina en la semifinal de la Copa América que se disputó en Colombia fue uno de los 14 tantos que consagró un año dorado para Linda Caicedo. Así confirmó también que nació para ser la mujer que siempre soñó. Desde muy pequeña quise ser futbolista profesional, quise llegar a la Selección Colombia, poder aportarle lo mejor y hoy por hoy estar aquí dándole tantas alegrías tanto a mi familia como a todos los colombianos. En la cancha, serena para convertir. Por fuera de ella, Linda es la sensación. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? No sé, qué personalidad quizás. ¿Cómo es la personalidad de Linda Caicedo? No, pues una niña alegre, pero también en un momento es un poco seria, tímida. A sus 17 años ha conseguido 2 títulos de la Liga Femenina y además fue nombrada como la mejor jugadora de América. Es por eso que lleva en las venas el liderazgo y a sus compañeras, sobre todo a las más jóvenes, les gusta guiarlas, pues su camino apenas comienza. Igual seguimos siendo niñas, seguimos formando día a día un proceso y bueno, es de disfrutar, es lo que nos gusta hacer, es fútbol. Su calidad, su facilidad para resolver y definir y su técnica han hecho que grandes del balompié colombiano se rindan a sus pies. Linda Caicedo, ¿quién te recuerda? No, al mejor de nosotros. A Fausto. Y es que en el 2022 la crack ha dejado su magia regada por el mundo. Es subcampeona mundial sub-17 y fue elegida como la mejor jugadora joven del mundo. Esos pies convierten todo lo que tocan en oro. Viene un proceso hermoso y obviamente esperamos seguir cosechando muchísimas cosas, tanto con sub-17, que bueno, fue mi última, y ahora me viene sub-20 y espero también poder estar en mayores. El camino ya predice una leyenda. Con propuestas de grandes clubes, Linda Lisset no es promesa, es la gran realidad y el futuro brillante del fútbol jugado por mujeres en el mundo. En Colombia nos hemos acostumbrado a que deportistas o artistas sean los principales embajadores del buen nombre y los logros del país.
pero desde hace un par de años la gastronomía se ha convertido en el camino para resaltar la diversidad de ingredientes y preparaciones, de la riqueza de las regiones y la tradición de las cocineras del país. Y precisamente la colombiana Leonor Espinosa fue escogida como la chef del año por el aporte que ha hecho en este sentido. Tal vez si le preguntan a la mayoría de los colombianos o extranjeros que han pasado por el país cuáles son los platos típicos colombianos, responderían: Ajiaco, mondongo, arroz con pollo. No, las empanadas, sí, arepas, claro. La bandeja paisa, es muy rica. I like the carne, de empanadas. El ajiaco con pollo, la bandeja paisa. Pero puede ser esa la razón por la que Leonor Espinosa es la chef más representativa. Llevó los sabores colombianos a otro nivel. Mi cocina sabe a dolor, pero también sabe a alegría. Y no los interpretó como ingredientes, para ella son parte de una identidad. Y las manos de los cocineros y las cocineras están más allá de ejecutar una receta, representan los sentimientos de un pueblo. Mi Colombia sabe a esa Colombia desigual, pero a esa Colombia también con posibilidades de ser más equitativa. ¿Dónde empezó la historia de éxito de Leonor Espinosa? Acá, en las calles del centro de Bogotá, muy cerca del Museo Nacional, donde tuvo uno de sus restaurantes. ¿En su ciudad natal o en el Caribe, de donde vienen sus raíces? Puede que simplemente sea su ADN. Yo soy yo, y yo tuve muy claro desde muy pequeña que yo no iba a ser lo que el otro quería que yo fuera. Yo soy yo en mi forma de vestirme, en mi forma de actuar, en mis gustos. Una decisión que le ha permitido romper barreras. Logró uno de los máximos reconocimientos en el sector gastronómico, ser la mejor chef mujer del 2022. Artista y empresaria, ha dedicado su vida a la investigación de la mano de las comunidades. Mi cocina está basada en recrear, digamos, la experiencia con las comunidades y las tradiciones culinarias, las tradiciones que se han mantenido desde el origen de nuestra cocina. Por eso el uso de ingredientes de nuestra biodiversidad. Entendiendo que la diversidad nos hace únicos, pero al mismo tiempo nos une como país. Mi cocina va más allá, digamos, del regionalismo. Es una cocina que no tiene fronteras entre Colombia y que es una cocina que une a las cocinas colombianas, a la cantidad de cocinas que tiene este país. En constante evolución, así entiende el mundo, así vive su cocina. Me gusta tener la humildad para reconocer que un plato puede evolucionar y que no tiene un fin determinado, fin de tiempo, no para decir está perfecto y hay que retirarlo de la carta, no. Y sí, fue reconocida, pero también su restaurante, que desde hace un par de años está en la lista de los mejores del mundo. Los caminos no son fáciles en ningún momento de la vida y en ninguna actividad económica. Los caminos son, a veces tienen cascajos, a veces son polvorientos, a veces nos toca meternos por trocha, pero siempre el camino luego se hace más posible. Para muchos hablar de Leonor sería referirse a una chef, a la dueña de un restaurante, pero para otros, Leo es embajadora, es voz, es reconocimiento. Leo es la historia de territorios que ni los propios colombianos sabemos que existen. Nos convertimos en líderes sociales para promover el desarrollo económico en territorios invisibles, en territorios con inseguridad alimentaria, en territorios de pobreza monetaria. Los colombianos alistan los agüeros y las creencias para despedir el 2022 y darle la bienvenida al 2023 con ungüentos y baños muy tradicionales. Los baños con plantas son los actos más tradicionales que tienen los colombianos. Pueden ser con plantas amargas para dejar atrás el 2022
y el baño con plantas dulces para darle la bienvenida a un próspero año 2023. Las amargas es la ruda, tamisa, verbena, cicuta, estancadera y romero. Y después se baña con las dulces, que es para la prosperidad, el dinero y el trabajo, que son las de manzanilla, hierbabuena, albahaca, limonaria, el cidrón y la hierbabuena. Una de las hierbas más compradas es la ruda, la de la buena suerte y cuyo olor es diferente para muchos. Y no puede faltar el año viejo, ese muñeco que parece espantapájaros y luego lo queman como símbolo del año que se va. Tengo un kit que es muy tradicional, es el kit de año viejo para el 31 de diciembre. Entonces viene con los papelitos para que escriban la lista de deseos para el próximo año y las cosas que uno quiere dejar atrás de este año que pasó. Y terminando el año pueden pensar en 12 deseos y comerse las 12 uvas para que se cumplan el año entrante. Y para despedir el año les presentamos la selección musical que tiene la tradicional Noche Radio Nacional 2022. La verbena popular incluye a los Rolling Ruanas, la Pambelé y los sonidos tradicionales de los 50 de Joselito. Todo está listo para la tradicional Noche Radio Nacional 2022, que en esta edición vive las festividades bajo el lema de verbena popular, que tiene como premisa la remembranza del barrio, los vecinos y la familia. Este año la noche será amenizada por los Rolling Ruanas. Con una mezcla de carranga y rock, la agrupación será el preámbulo de la música tropical, que en esta oportunidad llega con un repertorio propio y un par de covers clásicos del rock. Al cartel musical se suma la Pambelé, una orquesta juvenil que llega con una propuesta de salsa bogotana que surgió en bares independientes y redes sociales. La noche finalizará con la agrupación Los 50 de Joselito y su repertorio clásico, vallenato y parranda paisa. La cita es a las 9 de la noche del próximo 31 de diciembre, con un repertorio amplio y lo podrán escuchar por Radio Nacional, lo podrán ver en Señal Colombia, Canal Institucional y RTVC Play. Bajo la brisa de los farallones en la unidad deportiva Mariana Ramos, turistas y caleños se reunirán para darle cierre a los 6 días de la feria. El balance de este cierre generó 20.000 empleos en la capital de los vallecaucanos. La versión número 65 de la Feria de Cali está llegando a su final. Han sido varios los eventos de los cuales propios y turistas han disfrutado. Hoy el cierre será en el oriente de la ciudad, la Gran Verbena Salsera. Nosotros de Europa es una felicidad de llegar aquí. Han sido más de 30 artistas en escena durante los 5 días de la feria. Hoy el concierto será a ritmo de trompetas, timbal y clave. Un mega concierto de salsa, vamos a tener a Guayacán, vamos a tener a Mayipe, Caribe. El sector hotelero reportó un 93% de su ocupación. Además, la feria permitió generar 20.000 empleos, de los cuales 15.000 fueron solo para artistas. Más de 1 millón de caleños y turistas de diferentes partes del mundo provenientes de Estados Unidos, España, Francia y Alemania han gozado la feria. Momento de recordar a quienes nos visitaron acá en el set de RTVC Noticias. Yo quiero que revivamos esa entrevista con Santiago Posteguillo, uno de los escritores de novela histórica más importantes de este momento, que vino acá a conversar conmigo de su novela Roma soy yo, en la que cuenta lo que él dice es la historia real de Julio César. Así que revivamos ese día.
martes de invitado aquí en RTVC Noticias y los saludo con esto que se llama Batachito y es parte de una ópera que se llama Giulio Cesare, escrita por Georg Friedrich Händel, y la traigo hoy porque eso les da pistas sobre mi invitado de hoy, que es Santiago Posteguillo, autor de este libro que se llama Roma soy yo. Santiago, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. Santiago, cuéntele a la gente por qué esta ópera es una pista de este libro. Porque este es el primer libro de una serie de 6 libros donde voy a narrar toda la vida de Julio César. Y aquí comenzamos con un momento muy importante, que es el juicio que hace a Dolabella, ¿cierto? Que era un senador corrupto. Sí, es un momento muy especial y desconocido de la vida de Julio César. En el año 77 nadie se atreve a juzgar a un senador corrupto, tremendamente poderoso, llamado Dolabella, y el único que da el paso al frente es un desconocido entonces joven de 23 años que se introduce así en la historia, llamado Julio César, que dice: yo seré el fiscal acusador contra este senador corrupto. O sea, hasta ahí nos muestran un Julio César bueno. Pero Sí. resulta que según la historia también es un genocida, es un tirano, lo asesinaron porque había traicionado los valores de la República, era como la única forma de salir de esa dictadura. ¿Eso aparece en las otras novelas o nos pinta otra cara? No, porque todo eso no es cierto. Eso es una mitología creada distorsionando en gran medida términos que no son equivalentes a los actuales. O sea, era bueno. Yo creo que notablemente bueno y virtuoso. Yo no me pasaría 12 años de mi vida con un personaje que no considerara que tiene mucho más de positivo que de negativo. Él va a defender no estar a favor de la pena de muerte. Eso es muy moderno. Él va a defender en su lugar, por ejemplo, la prisión permanente. Él va a ser la primera persona que haga un discurso fúnebre público en honor a una mujer. Eso no lo había hecho nadie. Es una persona que tiene ideales y que quiere conseguir justicia y ecuanimidad para todos. Lo que pasa es que lucha contra una justicia corrupta, un senado corrupto, y es cierto que llegará un momento donde se planteará el dilema moral. Quizá para derrotar a los injustos he de utilizar sus propias armas. Ya que usted mencionaba las mujeres, ¿no? Sí. En esta época las mujeres siempre están un poco escondidas, pero yo tengo una teoría y es que todos estos grandes hombres de esta época son de alguna manera reflejo de sus mamás. Si uno mira Nerón, Agripina era 2 veces más tirana que Nerón. ¿Cómo influye Aurelia, que es la mamá de Julio César? Enormemente. Además, a Julio César no se le entiende sin su relación con las mujeres, porque él crece entre mujeres. Crece con su madre, con su joven esposa Cornelia, con sus 2 hermanas, con su tía y con su hija. Entonces realmente desarrolla una relación mucho más próxima y cercana a las mujeres porque crece con muchas mujeres a su alrededor. Y en particular la relación con su madre es muy importante. A lo largo de toda su vida la respetó inmensamente. Y Aurelia es la que forja ese carácter indómito, rebelde, ese carácter en el que no cabe la palabra rendición, en el que no cabe la palabra imposible. Eso se lo inculca Aurelia a su joven hijo Julio César. Buenísimo, Santiago. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias, autor de Roma soy yo. Muchas gracias a ti. Y se está acabando el año, Carolina. Se está acabando. Oiga, ya, o sea, se está agüeros acabando el para año. fin de año. Que usted haga. Las uvas, definitivamente, el besito a las 12 también, por supuesto. Ay. Eso es importante. Y los propósitos para el próximo Oiga, año. yo soy de los que sale por toda la cuadra con la maleta. Infaltable para mí. Bueno, espectacular porque así viaja, Y asegurado. he viajado, sirve, funciona, recomendadísimo. Bueno, hasta aquí esta emisión central de RTVC Noticias. Los invitamos, por supuesto, a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Y mañana la última emisión de RTVC Noticias de la mano de Damari Rodríguez. Y a todos ustedes, queridos televidentes, feliz año. Feliz año. RTVC Noticias, emisión central.